es ese Dios que transmitimos martes y jueves a partir de las 6 de la tarde. Así que le damos la bienvenida a estos programas especiales porque lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con una intención de, no crea que nada más venimos a platicar de algo, tratamos de vivirlo. Primero Dios nos lo enseña y tratamos de vivirlo. Así que hoy es un día muy especial porque tenemos invitados, tenemos en cabina jovencitos que nos vinieron a visitar. Así que estamos muy contentos porque Dios sigue mostrando su amor hacia con nosotros. Así que le quiero dar un gran saludo y una gran bienvenida a mi compañero de micrófono, a Rigo. Rigo, ¿cómo estás? Muy bien, estamos esperando este tiempo, ¿verdad? Preparándonos porque el Señor tiene algo especial para esta ciudad y ese algo especial es su Hijo amado amándonos a través de su palabra. Sí, cuando Adán dejó el paraíso, no era el lugar, era Dios con él. Así es. Entonces es igual aquí en San Luis Potosí, no importa la ciudad mientras Dios esté con nosotros. Así que le damos un saludo a toda la gente que está aquí en cabina, a Andrés, Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros. Pero Rigo, traes un invitado, a ver, platícame, Rigo. Sí, el día de hoy está con nosotros Roberto Mayorga. Él nos va a estar apoyando en este concepto que es práctico y necesario. Necesitamos nosotros tener esa disciplina para agradar a Dios. No, y Roberto, bienvenido. Gracias, igualmente, buenas tardes. No, eres bienvenido, creo que es la segunda vez que nos visita. Así es. Así que se te extrañaba, hermano, ¿eh? Gracias. No, así que hay que agendarlo más seguido a Roberto, Rigo. Pero bueno, recuerde que tenemos la oportunidad de regalarle en PDF este libro de santidad. Este libro que fue escrito por Rigoberto y Jonathan Zapata. Lo puede solicitar por vía WhatsApp al 4442 20 25 89. Le voy a repetir, 4442 20 25 89. Mire, también le voy a hacer un comentario. Alfredo creo que hoy sí le puso saldo al celular. Sí, no, creo que hasta pagó el contrato de internet. Así que si ya tiene libro, no se preocupe, mándanos un saludo. Si usted en el tema que vamos a hablar de santidad tiene un texto el cual ha transformado su vida o ha hecho que su vida viva en santidad, mándenoslo. Aquí Alfredo, en cuanto lo leas, él va a reconocerlo y por supuesto que lo diremos al aire. Así que no vamos hemos tenido estos programas de santidad, Rigo. Venimos ahora sí que acumulando temas el cuales nos llevan a amar más a Dios. Claro. Y es un ejemplo, la santidad es un ejemplo de cómo amamos a Dios. Hemos estado a partir de diciembre trabajando disciplinas de aquellos que han creído en el Señor, que están caminando en la dirección hacia la eternidad con Él, y entre ellos ha sido el servicio, la alabanza, la adoración, y este tema que es nuestro tercer programa, que se llama Santidad. La santidad es una disciplina de aquel que es santo, de aquel que fue apartado por el Señor, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy, porque el día de hoy vamos a ver cómo la santidad es una disciplina muy práctica. No es nada místico ni nada extraordinario, es algo que podemos hacer, que nos toca a nosotros, porque es congruencia a lo que Jesús hizo en esa cruz. Sí. Nosotros vivimos en base a esa congruencia de que fuimos apartados para Él. Y bueno, el día de hoy podemos decir que Jesucristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Toda nuestra maldad fue puesta en esa cruz y la ira de Dios fue derramada sobre Jesucristo en ese lugar. Nuestro castigo fue sobre de Él. El precio fue muy alto. Eso es lo que sucedió en esa cruz. Su victoria, la victoria de Jesús fue limpiarnos. En ese lugar nos limpió, nos rescató, nos perdonó, nos hizo libres de la culpa, libres del pecado. Él nos trajo a la luz. Él nos hizo útiles para el reino. Fue en esa cruz que nos hizo útiles. Él nos apartó de la miseria en que vivíamos. En pocas palabras, nos dio en esa cruz vida plena, eterna. Él nos reconcilió con el Padre. Todo eso sucedió en esa cruz. Por eso nosotros podemos vivir en libertad. Podemos vivir en la luz. No, excelente, Rigo. Y creo que mencionaste algo muy importante que a veces en la vida cotidiana choca. ¿Por qué? Porque esta es una vida espiritual. ¿A qué me refiero, Rigo? Hay gente que tiene título y no se comporta
como si tuviera el título. Y hay gente que no tiene título Así es. y se comportan mejor que alguien que tiene título. Esto es lo mismo con Jesús. O sea, Exactamente. Jesús nos dio primero el título de hijos, bienvenidos. Así es. Y segundo, con esto que se conlleva, ser herederos conmigo, hay acciones, hay situaciones que van a vivir junto conmigo. Y yo se los pongo de ejemplo. O sea, Jesús dijo, yo soy el primer ejemplo. Que corresponde, ¿verdad? Un hijo se comporta como un hijo, tiene Así todos es. los beneficios, ¿verdad? También obligaciones, pero sobre todo esa confianza de acercarse al Padre como hijo. Eso lo hizo Cristo Jesús en la cruz. Él nos apartó para buenas obras. Y como tú has dicho, y eso se me quedó muy grabado, Jesús ya hizo lo más difícil. Así es. Entonces, adelante. Nos limpió. Nos limpió. Entonces, Solamente hay que mantenernos, así ¿verdad? es, hermano. Los creyentes vivimos en libertad, por eso que sucedió en la cruz. Vivimos en la luz, vivimos con paz, esperanza y gozo. Somos benignos, tenemos fe, esperamos en su segunda venida. Todo eso por lo que ya hizo Cristo Jesús en la cruz. Servimos a Dios, le alabamos, nos rendimos ante Él, vivimos en santidad. Es la manera en que le agradamos. En el programa del día de hoy hablaremos cómo se practica la santidad, porque ya la hemos definido, ya hablamos qué es, quién debe vivir en santidad. Hoy vamos a ver de manera práctica cómo vivirla. Ya reflexionamos qué es, por qué vivir en santidad, quiénes son llamados a vivir en santidad. Hoy charlaremos el cómo. La santidad es algo muy, pero muy práctico. Okay. No es algo místico, no es una epifanía, no es algo difícil, ni imposible, ni tampoco utópico. Es algo práctico, donde ponemos nuestra voluntad y nuestro esfuerzo diario. Es algo que nos toca a nosotros hacer, donde nos disciplinamos, donde a veces fallamos, pero esas fallas nos hacen aprender algo. Pablo expresó y dijo, permanecer firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. La santidad es una disciplina que todo creyente debe practicar constantemente, continuamente, perfeccionando esta disciplina, aprendiendo de los errores y atesorando los aciertos. Esa es una vida en santidad. Y vamos en un proceso donde cada vez nos es más sencillo porque lo practicamos, porque lo ponemos por obra. Así es. Sin esta disciplina, dice la palabra, que nadie va a ver al Señor. Tenemos la invitación de las bodas, pero sin santidad no estaremos en ellas. ¿Recuerdan la parábola de las bodas? ¿Te acuerdas, Julio? Sí, señor. Bien, pues dice que había un señor en un reino, ¿verdad?, que invita a los consiervos, a las personas que estaban allegadas a él, a esta fiesta porque se casaba su hijo, ¿verdad? Invitó a sus amigos, a sus familiares, a las personas más cercanas. Estas personas menospreciaron la invitación. Qué escena, ¿verdad? Qué desprecio sucedió ahí. Alguno dijo que estaría ocupado porque iba a hacer una cosa, o puras excusas. A veces nosotros así somos, nos excusamos. El Señor del reino mandó a otros mensajeros, ¿verdad?, y a extender esta invitación. Él decía, tengo banquete, tengo música, fiesta, he preparado el mejor becerro, vénganse a la fiesta, a la boda, ¿verdad? Y en esta ocasión dice que no solamente no lo escucharon y lo despreciaron, sino además asesinaron a los mensajeros. ¿Y recuerdas la escena? Me acuerdo. Jesús está enseñando esto y luego dice que el Señor de este reino, furioso por el desprecio de sus amados invitados, dijo, la fiesta está lista, el banquete y la música, mi hijo, la boda, esa se va a realizar, aunque estos no quieran venir, ¿verdad? Traed de los caminos, debajo de los puentes, de los montes, a los indigentes, a los cojos, a los enfermos, tráiganlos. A los no dignos, o sea, a los no dignos. Bueno, estos ni conocían a ese señor. Así es. Y fueron invitados y llegaron a la fiesta y estuvieron en la mesa como invitados especiales. Ahí estamos nosotros. Sí, señor, estoy de acuerdo. Pero la historia no acaba ahí, sino llega un momento en que el padre, el que hizo la invitación, fue mesa por mesa y encontró a uno que no estaba vestido conforme a las bodas. Sí, señor. Y agarró y lo echó para afuera. Así es. Hay etiqueta. Ahí es. Aquí lo que nosotros vemos es que sin santidad
no podremos estar en la presencia del Señor, Así es. porque el Señor nos dio todo. Sí. Él nos invitó, estamos ahí presentes, tenemos que vestir dignamente con ese vestido. Jesús contó esta parábola. Jesús estaba hablando de las bodas del Cordero. Los que no le recibieron fueron los religiosos de Israel. Los mártires son todos aquellos asesinados por llevar la invitación. Los indigentes, los pobres, los menesterosos, los que vivían en miseria, que fueron invitados y aceptaron, somos la iglesia. La iglesia estará en las bodas del Cordero, pero algunos serán echados fuera. Los que no se conservaron sus vestiduras limpias, esas vestiduras que Jesús nos dio en la cruz. Sí. Algunos dirán, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos en el púlpito. Otros dirán, yo tocaba en el grupo de alabanza, yo dirigía un grupo de oración, yo ayudaba al pastor a barrer en el templo. Jesús contestará, no te conozco, aléjate de mí, porque tu vida me desagradó siempre, a pesar de que hacías esas cosas. Es de importancia vivir en santidad. Volvamos a la pregunta, ¿cómo vivir en santidad? Voy a dar 2 principios y de eso hablaremos en el segundo, tercer y cuarto bloque. Bueno, Rigo. Primer principio. Dale. Amemos lo que Dios ama. Segundo principio, aborrezcamos lo que Dios aborrece. No, hombre, creo que esto que acabas de decir podríamos volver a cerrarlo hasta en el último cuadro de transmisión. ¿Por qué, Rigo? Porque encerraste algo el cual, cuando Dios lo quiere, es porque nosotros también debemos de quererlo. Cuando Él dice no, es no. Recuerde que estamos en carbones encendidos. Recuerde que la santidad es personal. Recuerde que usted, Dios lo va a llamar. Todos somos llamados a santidad, pero hay maneras en que Dios nos ve y Dios nos dice, perfecto, vas bien, hijo. Así que no se despegue. Estamos en carbones encendidos. Le queremos dejar un canto especial. Hoy platicaba con el productor, aquí con Alfredo, y vamos a ponerle a Koalo Zamorano. La canción se llama, o el canto se llama Sigo enamorado. Disfrútenlo, mi querido hermano. Regresamos a Carbones Encendidos. Tuvimos la oportunidad de tener programas sobre santidad, así que Rigo ya está en un momento en el que ya nos lo hace ver más práctico. Estamos viendo toda esta situación de santidad en la cual, ¿cómo podemos llevarla a cabo, Rigo? O sea, es algo que es práctico y que tengo que hacer acciones con la santidad. Así que, pero dame un segundito, Rigo, porque quiero mandar un gran saludo a la Iglesia Visión Vida y mandarle un fuerte abrazo y una bendición enorme a Emanuel Macías. Muchas gracias por saludo. Le mandamos 1000 bendiciones. Así que gracias por escucharnos, gracias. Igual, mi querido hermano de Radio Escucha, si usted quiere mandar saludos a lo mejor a un hermano, darle unas palabras de motivación, mandarle un texto, recuerde el teléfono, es 4442-202589. Así que seguimos, vamos a continuar, Rigo, porque este tema de santidad, sabemos que hay muchos ejemplos en la Biblia, lo cual queremos verlo, cómo lo podemos llevar práctico, Rigo. Platícanos. Así es, Dios nos apartó para buenas obras, para Sí, vivir Señor. en la luz, para vivir en victoria, para resistir a la tentación, para hacer buenas obras a nuestros prójimos. Para eso nos ha llamado el Señor, nos apartó para eso y nos da poder para hacerlo. Pregunto, ¿cómo saber lo que Dios ama y lo que Dios aborrece? La respuesta es en su palabra. Su palabra nos explica mucho detalle qué aborrece Dios, qué ama Dios, ¿verdad? No tenemos que agregarle ni ponerle. Yo me acuerdo en nuestros tiempos, Julio, Caray. que llegó una oleada así, de que decían que la televisión era la caja del diablo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo mucho. Bueno, aquí en San Luis muchas personas agarraron sus televisiones, que eran cajas, realmente eran muy grandes, y las fueron a aventar en un barranco, ¿verdad? Porque decían que la televisión era la caja del diablo. Bueno, eso no lo encontramos en la Biblia, ¿verdad? No tenemos que agregarle ni quitarle. Sí. La Biblia es muy clara, muy precisa, dice, no robes, no mates, no seas envidioso, cosas muy sencillas. También
De la misma manera nos dice qué cosas le agradan a Dios. Sí. Perdona a tu prójimo, ayuda a aquel que está en necesidad, dale un vaso al que está sediento. O sea, son cosas más prácticas que eso no puede ser. Dale un vaso de agua al sediento, no hay cosa más práctica que eso. Sí, ahora estamos hablando, Enrico, de que hay cosas que le agradan y no le agradan a Dios. Sí. Fíjate, se me viene mucho a la mente, Rigo, el hecho de que nosotros en esta tierra, una de las cosas que nos pide Dios es un corazón noble, Así porque es. Él es noble. Sí. ¿Qué pasa, Rigo? Nos van a lastimar, por supuesto, pero no dice que dejes de ser noble. Te van a lastimar, tú sigues siendo noble. Ahora, de esa ofensa vas a aprender algo. Sí, claro. Y vas a seguir practicando, ¿verdad? Con los cuidados y la sabiduría necesaria para seguirlo haciendo. Intentarlo una y otra vez. Así es. Quien da el poder para amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo que habita en los que habita en los redimidos, que está puesto como un sello, como un tatuaje en nuestro corazón, es quien nos da el poder para poder vivir en santidad. Y bueno, ya puesto esto sobre la mesa, los programas anteriores y lo que hemos dicho hoy, pues hablemos acerca de lo que Dios ama. Y quisiera que Roberto sea el primero en decir algo que Dios ama. Claro que sí. Bueno, me gustaría primero iniciar cómo puedo yo entregar mi cuerpo para vivir en santidad. O sea, no es de que muchas veces queremos pero no podemos. Sí. ¿Sí? Ya lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces dice Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Eso quiere decir que yo tengo que entregar toda mi vida, toda mi voluntad, todos mis deseos a Dios. Primero tengo que reconocer que no soy una persona que lo haga automáticamente. Ya lo decía el pastor, tenemos que estar practicando todo esto, ¿sí? Bueno, entonces, ya viendo esto, algunas cosas que le agradan a Dios es tener fe en Él. Esto es lo más fácil, ¿sí? Porque podemos tener fe, pero nuestras actitudes no siempre van a ser acordes con lo que Dios quiere, ¿sí? Entonces, lo más fácil es tener la fe. Y luego ya viene algo que tenemos que estar practicando, que tenemos que sacrificar nuestro cuerpo, que es obedecer a Dios y vivir de acuerdo con sus mandamientos. ¿Okay? En este punto vamos a hablarles. Obediencia. Sí. Algo que a Dios le agrada es que nosotros seamos obedientes a Él y a su palabra. Seamos obedientes. Algo más práctico no puede ser. No, si el Señor dice en esa dirección, vayamos en esa dirección. Es práctico. Y fíjate todo lo que les estaba platicando Roberto, lo que encierra. ¿Por qué, Rigo? Porque dice, obediencia, ok. Y yo puedo decir a Dios, pero no hay nada ya, es más, veo neblina. Va a decir, ten fe. Tú ve. Amén. Bájate de la barca y camina. Más práctico que eso no podía ser. Entonces, una cosa me lleva a la otra con Dios. Una cosa me lleva, o sea, ahora, hay que distinguir que está hablando de los sacrificios, el cual me pueden llevar a manchar mis vestiduras de santidad o a pecar. Por lo contrario, en una situación de, si no te agrada alabar, si no te agrada adorar, es que no has sido tocado por el Espíritu Santo, sí, porque eso ya no es un sacrificio. O no te has rendido. O no te has rendido. No te has rendido a Dios. Bien, primer punto. Ahorita tratemos de no mezclar lo que le agrada y lo que le desagrada. Perfecto. Primero vamos por cosas que le agradan. Perfecto, ahorita mencionó la fe, obediencia. la obediencia. Sí, señor. Julio, dinos otra. Yo, ¿sabes cuál tengo mucho en mi corazón? Que yo sé que le agrada a Dios. Sí. El amar al prójimo. Amar al prójimo, ¿verdad? Bien. Ahora, amar al que te ama está sencillo. Yo voy a decir otra, ¿verdad? Sí. Amar a tus enemigos. Ah, caray, me quedo con la de amar al prójimo. Agradamos a Dios cuando amamos al prójimo, aunque este prójimo sea nuestros enemigos. Sí. Y en la palabra viene acompañado, dice, ora por los que te maldicen, por los que te vituperian, por todos aquellos que te agreden, que te injurian. Dice, ora por ellos, bendíceles, bendice a los que te maldicen. Está hablando de eso. Cuando lo hacemos, agradamos a Dios. Y te voy a platicar algo de este comentario que estás haciendo, de amar al enemigo. Me ha tocado
por servir a Dios y por obedecer a Dios, amar a un enemigo, el cual me ha ayudado a quitar mi ego, a quitar mi soberbia, a quitar mi orgullo. Y es una manera en la cual, fue la manera en que Dios pudo quitarme eso, porque si no yo hubiera dicho, pues amo al prójimo y sigo siendo de una manera altiva. Bueno, incluso, por ejemplo, Dios pudo haber acabado con los enemigos del pueblo de Israel y los dejó ahí. ¿Por qué? Porque tiene una función. De vez en cuando Dios permite que sus enemigos hagan algunas cosas para que el pueblo de Israel siga creciendo y madurando, porque es un camino hacia el Señor. Entonces, es cierto, nuestros enemigos también tienen una función dentro de nuestra vida, ¿verdad? ¿Querías mencionar algo, Roberto? Sufrir con paciencia por hacer el bien. Bien. ¿Sí? ¿Sufrir en qué sentido? Ir en contra de mis deseos personales. Okay. Si hay algo que no o le incomoda al ser humano, es precisamente eso, ir en contra de nuestros deseos personales. Pero en la práctica y con el amor de Dios, estoy seguro que se puede hacer. No, y ¿sabes qué, Roberto? Es cuando ya estoy agarrado de la mano de Dios. Amén. O sea, porque a lo mejor a mí no me gusta, pero mientras al Padre le agrade, lo hago. Y luego incluso dice, con paciencia. O sea, no solamente vamos a sufrir, sino dice que lo hagamos con paciencia. O sea, dice cómo hacerlo. Cuando sufrimos con paciencia por los motivos que se mencionan ahí, entonces nosotros agradamos al Señor. Sí, y es que es interesante la palabra paciencia, porque quiere decir, o sea, Dios va a decidir hasta qué momento. No es cuando uno diga, ya, Señor, ya lloré mucho, ya sufrí mucho, ahora sí ya. No, no, hasta que madures o haya un aprendizaje. Así es. Adelante, hermano. Yo quisiera decir uno más Adelante, que le adelante. agrada al Señor. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, agradamos al Señor, ¿verdad? Cuando estamos en cuidado con ellos, en respeto, en provisión, cuando estamos atentos a sus necesidades, nosotros agradamos al Señor. Esas cosas hacen que el corazón de Dios se regocije en ello. Sí, Señor. Amén. Una más, Roberto. Uno que me gustó mucho es vivir con humildad. ¿Sí? Wow. Yo estoy convencido que el principal ingrediente de la humildad es hacer la voluntad de Dios. Ok. ¿Sí? El soberbio, el altivo no lo hace, pero el que es humilde, el que ha reconocido sus pecados, el que se ha arrepentido y el que quiere llevar una vida diferente, pues hace las cosas y vive con humildad. No, y yo quiero hacer un comentario de esto, Rigo. Fíjate que una persona humilde es más fácil que viva en paz. Y me refiero tanto cuando hay cuando se reconcilia con Dios, cuando llega la salvación, dice Señor Jesús, yo te acepto como Salvador, es más fácil que viva en paz. Te voy a platicar por qué. Porque un soberbio, un altivo, hasta que Dios dice, a ver, vamos a quitar hasta la última gota de soberbia, de altivez, de orgullo, y que está humillado ya por voluntad propia ahí, es difícil porque él creó una fama social, una fama hasta espiritual, decir, pues es que yo era el todo, yo, pues sin mí el mundo no caminaba. Y para él va a ser más difícil, la paz llega de muy a cuentagotas. ¿Por qué, Rigo? Porque hay una lucha en él, el cual se generó por medio de la altivez, de la soberbia y todo. Y hay una lucha de decir, ok, ya me rendí, pero ¿a poco tengo que quitar esto? ¿Y a poco tengo que ya no hacer esto? Porque para él es más difícil. Sí, mira, aquí me viene esta palabra, que hay una diferencia entre quebranto, ser quebrantado y ser desmenuzado. Sí. Y ambas el Señor trata en nosotros, ¿verdad? Es Si cierto. nosotros no podemos llegar a un quebrantamiento, decir, sí, Señor, tú tienes razón y yo me equivoqué. Si no llegamos a eso, que ese es quebrantamiento, Sí. entonces el Señor nos va a desmenuzar. Sí, Señor. ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, otra de las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Es que cumplamos nuestras promesas. Eso lo estudiamos en la mañana en Casa de Redención. Debemos cumplir las promesas que le hacemos al Señor, ¿verdad? Porque eso a Él le agrada, que nuestra palabra sea respaldada con nuestros hechos. Muy bien. Otro que es muy bueno y me gusta mucho es consolar a los afligidos. ¿Sí? Wow. ¿Cuánta gente, cuántas personas no conocen del Evangelio y siguen sufriendo? Sí. Siguen siendo infelices, estando en amargura, y pues no hay nadie que los pueda consolar más que el Evangelio de Jesús, ¿no? No, y dice la palabra de Dios que Él tiene promesas nuevas cada mañana, nos dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, no de mal. Y cuando no las conocemos, estamos sufriendo por este tipo de cosas, porque Dios ya nos las prometió. Dios dice, es que ya están, el testamento ya está ahí para ahí, nomás es cuestión de que lo abras, lo leas y digas, lo tomo. Bueno, aquí en lo que tú dices,
A Dios le agrada que nosotros le busquemos a Él Sí. cuando tenemos necesidad. Cosa contraria, que busquemos otra cosa, otra salida, otro falso Dios. Sí, Pero señor. si le buscamos a Él como nuestro Padre que nos provee, a Él le agrada eso. Sí, y recuerde, querido radioescucha, mi hermano, amigo, todo esto nos acerca a una santidad, que es la intención de saber qué le agrada a Dios para hacerlo y llevarnos a una santidad. Agradar a Dios es vivir en santidad. Una más, por ejemplo, que anunciemos la buena noticia, ¿verdad? Las buenas noticias de salvación cuando lo hacemos, cuando le compartimos al mundo que hay una respuesta, que Jesús ha venido a traernos de luz, de las tinieblas a la luz. Esa buena noticia, cuando es anunciada, eso le agrada al Señor. Wow, y principalmente espíritu, le habla espíritu, ya está preparado tu espíritu cuando le hablamos de salvación. Regresamos en un corte, se nos está yendo muy rápido esto de carbones encendidos, recuerda, estamos en atmósfera 91.3. Estamos en nuestro tercer bloque, recuerde, estamos en carbones encendidos hablando de lo que es la santidad. Estamos tratando de ver, no tratando, estamos viendo lo que le agrada a Dios. Bueno, y después se viene un segmento de lo que no le agrada a Dios, creo. Así es. Así que vamos a avanzar, digo, porque este tema está muy interesante. Claro que sí, y además son cosas muy prácticas. Por ejemplo, voy a poner algo práctico, ¿verdad? A Dios le agrada que le busquemos en oración, en todo tiempo. Cuando tenemos un buen rato, cuando tenemos un mal rato, que le busquemos en oración. Eso es algo práctico, Sí, ¿verdad? Buscar a Dios en oración en todo tiempo es algo práctico, que confiemos nuestro futuro en Él. Eso quiere decir que aquellos que andan todos ansiosos, todos, no están agradando al Señor. Debemos confiar. El mañana es del Señor. Hoy me voy a ocupar por el día de hoy. Claro. Voy a ir a trabajar, voy a hacer, Pero el día de mañana es del Señor. El Señor me va a dar lo necesario, lo suficiente, y de Él va a ser la victoria, y yo voy a disfrutar de esa victoria. y no quiere decir que no haga planes, digo, no quiere decir que no tenga una programación de vida, un plan de vida para mi hijo. Claro que la puedo hacer. Pero en ese camino, si yo veo que la mano de Dios intercede y dice, no, no va a esta universidad, va a ir a esta, adelante, Dios, Así es. donde tú quieras. Tú sabes más que yo de mi futuro. E incluso es tu hijo, Padre. Así es. Una más, dice que nosotros cuando oramos por los enfermos, cuando visitamos a aquellos que están en la cárcel, agradamos al Señor. Dice, incluso Jesús va a decir en Apocalipsis, lo vemos ahí dando esa frase, diciendo, por cuanto tú, ¿verdad?, me visitaste, ¿verdad?, fuiste conmigo cuando estuve enfermo, cuando estuve en cárcel. O sea, le es agradable al Señor, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Bueno, otra que me gusta mucho y dice vivir con amor, ¿sí? La única manera en que el hombre puede vivir con amor continuamente, porque a eso nos llama Dios, es igual sacrificando su ego. Sí, 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 este tema del ego, Roberto, un día vamos a desmenuzar cada uno de estos temas con Roberto Rigo, porque Roberto pues nos lo dice así como diciendo, quiten el ego. Bueno, un día que nos platique qué es el ego y cómo quitarlo. Adelante. Dice que un cristiano debe vivir haciendo actos continuos de amor y arrepintiéndose a la vez, ¿sí? Recordando siempre que la muerte de Cristo en la cruz nos sacó de esa miseria en la que vivíamos, ¿sí? De esa mediocridad, de esa ignorancia en la que vivíamos, ¿no? Y que el día de hoy, si tenemos un poco de paz, un poco de felicidad y de tranquilidad, pues es gracias a eso, ¿verdad? A que Jesús murió por nosotros en la cruz. Cuando intentamos que no se nos olvide esto, vivimos haciendo el bien Sí. continuamente. Sí, como que está implícito el saber que Dios ya está en mi vida. Bueno, ahora me toca hacer el bien. Así es. Bien, otra forma en que agradamos al Señor es cuando nosotros nos congregamos como iglesia, porque el Señor nos ha llamado a hacer eso. Es más, incluso agarra y menciona y dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué? Porque hay beneficio en la congregación de los justos. Hay una edificación. Es ahí donde el fierro con el fierro se abusa. Amén. Es ahí donde nosotros podemos ir creciendo, madurando, fortaleciéndonos, porque es donde damos cuentas unos a otros y donde nosotros podemos seguir caminando en nuestra madurez como cristianos, y por eso el Señor
le es grato que nosotros crezcamos en medida en que nosotros cumplamos esta parte de congregarnos como iglesia, ¿verdad? Y ahí, bueno, pues ahí nosotros podemos enseñar, discipular, honrar al Señor, alabarle, rendirnos en Él, en su presencia. Esto es agradable al Señor. No, y créeme, Rigo, la iglesia es un recordatorio constante de cómo estoy viviendo mi vida. O sea, es un espejo el decirme, ¿sabes qué? Porque yo en casa puedo creer que estoy haciendo bien. O sea, es que eso es lo interesante. Regularmente cuando nos encerramos decimos, no, yo estoy bien, yo soy un buen cristiano, no voy a la iglesia. No, la iglesia me recuerda. Es más, la iglesia tiene palabra nueva cada momento que la visitamos. Y eso es lo que renueva mi espíritu y me enseña cosas nuevas. Bueno, incluso podemos tener vidas agradables al Señor en nuestro hogar, pero egoístas al no querer compartir con los que vienen llegando, con aquellos que vienen conociendo del Señor. Claro. Entonces ahí ya tenemos falla. Porque nosotros tenemos, aquellos que hemos madurado en el Señor, la responsabilidad de soportar, de guiar, de ayudar a los que vienen llegando. Ese es nuestro papel y en la iglesia se da. El que ya sabe con el que va llegando y lo va cultivando, lo va guiando, lo va encauzando. Y querido Radio Escucha, querido amigo que que está en su casa a lo mejor, y que va manejando, yo le quiero decir algo, Dios le dio un don, Dios le dio talentos. Amén. No puede esconderlos, y mucho menos, la palabra muy dura es ser egoísta, es compartir. Y le voy a decir algo también importante. Si lo invito a un partido de fútbol a las 7 de la mañana, yo sé que va. Si a las muchachas las invito a una clase de cual sea, de ejercicio físico, yo sé que van las muchachas. Pero cuando lo invitamos a la iglesia, a un tiempo de oración, a un tiempo de predicar, a un tiempo de compartir, no queremos desgastarnos. Y es lo más bonito en la vida, desgastarnos por nuestro Padre Celestial. Muy bien. Bueno, voy a nombrar dos. Dice caminar en el Espíritu. ¿Sí? ¿Ok? O sea, obedeciendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, ¿sí? El que nos dice, pues, estás mal, vas por mal camino, mira, vive más en rectitud, ¿no? Sí. Y lo más bonito de esto es que deja una recompensa, ¿eh? O sea, hay una paz, una tranquilidad, una libertad sobre todo de una culpa, ¿no? Sí. El que camina en rectitud no se siente culpable, inclusive se siente seguro porque está agradando a Dios. ¿Sí? Así es, así es. Y fíjate lo que estás mencionando, Roberto, que cuando nosotros damos ese paso de oración de salvación, Rigo, de reconocer que necesito la salvación, y luego que llega el momento en que quiero vivir una vida enamorado con Dios y caminar con Él, y que el Espíritu Santo ya es mi guía, Amén. Mi mente cambia, mi vista cambia, mi forma de hablar cambia, mi corazón, y todo radica en el corazón, de ahí sale todo lo que vemos, pensamos, decimos. Llega un momento que hasta la forma en cómo me visto cambia, la forma en cómo camino cambia, la forma en cómo puedo expresar algo, incluso hasta cuando estoy enojado. Es más, a veces hasta Dios dice, mejor cállate, no digas nada, espérate, que pase ese enojo y después lo hablas. Es una transformación que viene de adentro y se expresa afuera, es algo natural. Es. Pero, y eso me lleva, y reitero, mi querido Radio Escuchas, que eso nos lleva a una santidad. Así es. Hay otro que me encanta y dice vivir por fe, ¿sí? Dios no ve las circunstancias, ¿sí? Dios no se guía por las circunstancias y el ser humano normalmente lo hace, ¿sí? Pero el que vive por fe y tiene una total y completa aceptación, fe y confianza en Dios, ¿sí? No lo tumba nada, ¿no? No lo tumba algo que le salió mal, algo que no salió como él esperaba, ¿sí? Porque sabe que para los que amamos a Dios todo obra para bien. ¿Sí? Entonces vive aceptando aceptando la voluntad de Dios y no hay frustración, no hay amargura, no hay descontento, ¿no? Y es que fíjate, una cosa nos lleva a la otra. Arriba nos decía, vayan a la iglesia, o sea, digo, y el que no va, se está perdiendo de mucho. Segundo, tú nos estás diciendo, mi querido hermano, que las circunstancias y toda esta situación de fe, en la iglesia me alimenta la fe. Así es. Y empiezo a ver las circunstancias más pequeñas y agrando la fe. Yo recuerdo un entrenador de básquetbol muy querido, Paco Rubín, le mando saludos, él fue a Juegos Olímpicos y él fue jugador de Juegos Olímpicos, vive aquí en San Luis Potosí. Y él nos decía, como entrenas juegas y como juegas vives. Así que, claro, la vida es entrenar,
Y hay situaciones en donde ya nos preparó para un juego. Así es. Y como entrené, como jugué, estoy viviendo. A medida que uno va practicando, le es más sencillo, porque ya las malas ya las hizo, Sí. ya sabe las buenas, Sí. y las va atesorando. Vivir en santidad es también equivocarse, ¿verdad? Y aprender de esas equivocaciones para encontrar un nuevo camino, para poder ir en la dirección correcta. Y la palabra de Dios dice que aún por más tontos que seamos y nos desviemos, el Señor nos va a traer nuevamente al Sí. camino, y esa es nuestra confianza. Por puro amor nos vuelve a traer al camino, porque no nos perdamos, por esa oveja que no se vaya a perder. Recuerde, querido radioescucha, si usted en algún momento creyó que está perdiendo el camino con Dios, no es cierto, es una mentira. Dios lo está esperando, Dios le hace un nuevo camino. Por ti haría un nuevo camino Dios. Y dice que nos trae con lazos de amor. Fíjate, Rigo, no, entonces, esto de la santidad ya me está gustando, Rigo. Yo creo que vamos a hablar todo el año de santidad, porque creo que Es hay más, necesario. y hay más beneficios que de lo que... Es necesario, claro que sí. Bien, vamos a hablar, y esto lo vamos a terminar en el último bloque, pero vamos a introducir que Dios aborrece algunas cosas que nosotros practicamos, ¿verdad? A veces pensamos que no, es que Dios no puede aborrecer. Bueno, la palabra de Dios dice que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Así dice. Quiere decir que sí existe en Él ese sentimiento para aquellas cosas que nos tienen en miseria, para aquellas cosas que nos tienen en dolor. Y Él aborrece esas cosas. Y quiero poner un ejemplo muy práctico, ¿verdad? En una ocasión en la congregación se empezaba a identificarse un olor muy feo, ¿verdad? Olía Muy desagradable. como un animal muerto. Entonces Okay. yo anduve buscando, y en la parte de arriba donde están los baños, tú conoces la congregación, Sí, señor. de ahí venía el airecito. Y entonces, bueno, pues todos vamos a ver qué es, ¿verdad? Entonces yo me subí y había un gato que se había muerto ahí. Mira. Ahí estaba muerto. Sí. Entonces por eso el olor. Y les digo a los hermanos de la congregación, bueno, pues vamos a quitarlo. Sí, pastor, bájelo, ¿verdad? Y a mí me aventaron por delante. Y bueno, era un gato. A mí me encantan los gatos. Okay. Me gustan los gatos, pero ese gato ya está muerto, ¿verdad? Y bueno, aunque el olor era muy fuerte, yo me tapé la nariz y bueno, el olor lo trataba de controlar. Pero al tiempo de agarrarlo, porque yo necesitaba agarrarlo para echarle una cubeta y poderlo sacar de ese lugar. Señor. Al tiempo de agarrarlo, yo sentía unas náuseas de quererme vomitar ahí, pero era el tacto, el tener que agarrar ese animalito muerto y echarlo a un lugar, Sí. y todo el mundo riéndose, porque yo... y no podía, era algo espantoso, porque me producía náusea, me producía el gato, y a mí Sí. me gustan los gatos, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que el Señor nos ama, pero aborrece nuestro pecado. Amén. Así es. Él lo aborrece. Sí. Y entonces, aquí podemos ver que sí hay cosas que Dios aborrece, y incluso al que los practica está también en ello. Claro. Así que regresamos. Recuerden que estamos en Carbones Encendidos, esto es 91.3 en atmósfera. Le vamos a regalar un canto de esos que hicieron época en su momento, Luis Mellado, con el canto Fuiste a la Iglesia. Dios lo bendiga. Sus llamadas, agradecemos sus mensajes. Estamos escuchando a Luis Mellado con Fuiste a la Iglesia. Escúchela, es un mensaje, una prédica en canción. Así que le recomendamos mucho a Luis Mellado. Y por supuesto que Rigo, te mando a saludar a Roberto, a Rigo y por supuesto que a mí principalmente. Ya se rieron acá porque yo no venía mencionado, pero muchas gracias, Martín del Campo, te mandamos un fuerte abrazo, un saludo, y muchas gracias. Claro que la bendición es recíproca y también la oración va para ti también. Así que vamos a continuar, Rigo, porque es nuestro último bloque, queremos avanzar en esto, hablamos de lo que le agrada a Dios. Sí. Estabas tocando un tema muy interesante que es lo que no le agrada a Dios y la experiencia que viviste con esa situación, Así es. y que a Dios dice, híjole, llega el momento en que lo aborrezco. Él aborrece algunas cosas, ¿verdad? Él abomina algunas cosas. Por ejemplo, la tibieza espiritual, Dios la aborrece. Wow. Dice, mejor hubiera sido frío o caliente, ¿verdad? Sí. Porque por cuanto no fuiste ni una ni otra cosa,
tenías un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios, yo te vomitaré de mi boca. Sí. A ese nivel está expresando Dios para aquellos que quisieron tener una doble vida, ¿verdad? Una vida en la iglesia, pero también algo oculto, algo en lo cual debió haberse arrepentido y no lo hizo. Bien, pero vamos viendo las cosas que Dios aborrece. Y vamos algunas profundizando, algunas solamente las mencionaremos. Dios aborrece el adulterio. Sí. Y quiero llegar un poquito más. Dios aborrece al adúltero. Sí. No solamente el adulterio, sino al adúltero. ¿Por qué? Porque está dañando una familia, porque está destruyendo el corazón de sus padres, el corazón de sus suegros, el corazón de su esposa. Está haciendo tanto daño que Dios dice, no, ya no. Alto, detente, ¿verdad? Y Dios aborrece esas cosas. Incluso hay casos en la congregación que todavía esto está presente. Arrepiéntete, acércate al Señor. El Señor te ama en gran manera. Deja tu pecado atrás. El adulterio, Dios lo aborrece. Bueno, el pastor hace ratito mencionaba lo que viene en Proverbios 6:16 y dice que hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con toda el alma. Los ojos altivos, ¿sí? Okay. O sea, el orgullo, cuando la persona se siente superior a los demás, que en realidad está escondiendo una devaluación o una baja autoestima, ¿sí? Eso lo detesta Dios, no le gusta, no le agrada, ¿no? La lengua mentirosa, ¿sí? Normalmente se miente para, ¿cómo se dice? Justificar el ego. Sí, una cosa me lleva a otra. No quiero que me vean mal, así que tengo que mentir para seguir siendo quien creo que soy. Exactamente. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, ¿no? Esos deseos de venganza. Sí. ¿Sí? ¿Cuántas noches pasa a veces la persona resentida, enojada, creando la venganza, ¿no? Sí. Imaginando cómo me voy a vengar de aquella persona, y además es tiempo perdido. Sí. ¿Sí? Sí, Entonces, eso lo aborrece Dios. Los pies que se apresuran a hacer el mal, ¿sí? Aquí me voy a detener un poquito porque el ser humano está tan acostumbrado a hacer el mal que se acostumbra, o sea, valga la redundancia, ¿no? Inclusive se llega a ser adicto, ¿sí? Adicto a hacer el mal, adicto al sufrimiento, al sentimiento de culpa, al sentido de poder, o sea, de que yo estoy encima de alguien, o sea, de que yo tengo la autoridad sobre esa persona. Exactamente. Entonces, bueno, el único que nos saca de esa condición es Cristo, lo sabemos, pero tenemos que estar enteramente dispuestos. Y bueno, estas manifestaciones de la carne las está mencionando Pablo a la iglesia. No está hablando a los gálatas inconversos, está hablando a los gálatas que conocen a Jesucristo y dice, estas cosas, quien las practique, no entrará al reino de los cielos. Y son personas que aceptaron a Cristo, son personas que se congregaban, personas que se decían ser cristianos, y Pablo dice, quien no se arrepienta de esto y siga practicando estas cosas, no entrará al reino de los cielos. Y bueno, lo mencionó ahorita Roberto acerca de los ojos altivos. Ahí está el racismo, sí. Ahí está el clasismo, sí. Ahí está la soberbia, la avaricia, la codicia de poder. Esas cosas están también en estos ojos altivos. Pasemos uno más, la fornicación, ¿verdad? Algo que ya podemos identificar fácilmente, personas que estando solteras, pero en desobediencia a Dios, tienen relaciones íntimas sin estar casados, fornicación. Y después habla de la inmundicia, ahí cabe todo lo que está perverso, torcido, está en esta parte de aquí. Lascivia y lujuria, estos dos conceptos a veces los confundimos. Yo los confundía bastante, ¿verdad? Lujuria es un deseo desordenado, torcido, perverso por un objeto. Okay. Eso es lujuria. Okay. Alguien puede tener lujuria por un vehículo, por un terreno, por una situación así. Okay. Acab tuvo lujuria por esa viña de Nabot. Okay. Entonces no es sexual. No es sexual, okay. Es por un objeto. Podemos tener lujuria por un vehículo, por una casa, por una situación. Es deseo perverso, torcido. O sea, yo lo voy a obtener así, tenga que ir a la cárcel, tenga que matar a quien sea.
Esa es lujuria. Ok. Y lascivia es un deseo sexual por alguien que no es tu esposa, Ok. ¿verdad? Es un deseo desordenado, torcido por alguien que no es tu esposa. Bueno, en estas dos, lascivia, lujuria, ahí entra la pornografía, algo con lo cual tenemos mucho traspié, tenemos mucho problema. Bueno, el Señor lo aborrece, Mira. definitivamente. Sí, Señor. Y si tú estás en una situación de esta, inténtalo. Dios puede ayudarte, el Espíritu de Dios está en ti. Tú esfuérzate, lucha cada día contra ello para agradar al Señor. Sí se puede, porque el Señor está ayudándonos. Cada uno de estos deseos de la carne, hay una forma de salir de ellos. Debemos nosotros poner de nuestra parte, cambiar nuestra mente para que podamos salir de estas cosas. No, y créeme, Rigo, que mencionabas muy importante, la santidad es algo práctico y la Biblia, los que saben de Biblia, Rigo, los grandes sabios dicen, la Biblia es práctica, o sea, la Biblia no te compliques. Es más, los mensajes a veces no tienen que ser muy rebuscados. La Biblia dice, Dios te ama y Dios dio a su Hijo por ti. Y la Biblia llega a ser un momento en el cual el Espíritu la entiende. A lo mejor mi mente no la entiende, pero el Espíritu, mi Espíritu la entiende. Con lo que estás mencionando, Rigo, es porque la santidad, lo mencionábamos en el bloque pasado, la santidad viene desde un pensamiento, desde una forma de ver yo la vida, como esto, sin lascivia, sin lujuria, y que empiezo yo a poner esos bloqueos a esas cosas. Pero ¿qué pasa? Si no voy a la iglesia, si no me congrego con hermanos, si no leo la Biblia, si también llega un momento en que no las distingo y las sigo practicando porque para mí no está mal, o sea, yo no robo, no, pero haces esto. Ah, no, es que yo no he matado, digo. O no has hecho esto. O no has hecho esto. Porque también a veces nosotros toda la semana comemos carne, Sí. ¿verdad? Y el domingo durante 2 horas comemos espíritu. Pues Así es. estamos muy desnutridos. Muy desnutridos. ¿verdad? Toda la semana tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, hacer devocionales, compartir del Evangelio, vivir una vida santa y nos será más sencillo. Y fíjate, tenemos en cabina a Alfredo, un día vamos a platicar con Alfredo, digo, ya es parte de la casa, pero nos decía Alfredo algo muy interesante, un testimonio que tiene él de vida. Dice, un día me puse a cuentas con Dios, porque él estaba en el hospital, dijo, Señor, te entrego estas cuentas de lo que hice en mi vida. Y me acuerdo que dijo, ya nosotros dijimos, sí es cierto, qué bueno, Alfredo. Y dijo, no, ahí no acaba la historia. Dijo Alfredo, después Dios me dijo, y de las que no hiciste, entrégame cuentas. Así es. Y eso también es santidad. ¿Qué no has hecho para Dios o por Dios? O para tu familia, y lógicamente hablar de santidad es para el Espíritu Santo. ¿Qué no has hecho? Así es. Qué interesante. Cerremos este bloque. Yo aconsejo a todos los que nos están escuchando que lean Gálatas. Ahí vamos a encontrar las manifestaciones de la carne. Ahí pueden ustedes profundizar las cosas que a Dios les desagrada. Y quisiera que el día de hoy, Julio, nos dirigiera en una oración para tú que nos estás escuchando, que tienes necesidad de reconciliarte con el Señor o acercarte por primera vez al trono de gracia. Yo le quiero decir, querido redescucha, querido amigo, que no se deje engañar por el enemigo. Hay ocasiones y hay momentos en que creemos que estamos alejados de Dios. Quizás nosotros nos hayamos alejado de Dios, pero Dios nos aleja de nosotros. Dios nos sigue buscando. Así que vamos a hacer esta oración de salvación. Y si usted no ha podido congregarse, no ha podido buscar de Dios, es más, no está sirviendo y usted tiene un llamado, haga esta oración con nosotros. Padre, gracias por tus enormes bendiciones, que las vemos en nuestra familia, en nuestra ciudad, y la vemos en nuestro trabajo, en nuestro día a día y nuestro vivir. Señor, hoy queremos reconocer que Jesucristo dio su vida por nosotros y que Él murió en esa cruz para darnos salvación. Lo aceptamos como Salvador, como ese Redentor, como el Cristo, como el Mesías, como la única manera de poder llegar a ti, Padre. Y queremos reconciliarnos contigo. Jesucristo, perdónanos si te hemos ofendido. Espíritu Santo, regresa si te hemos alejado. Y Padre Santo, recíbenos en tu reino como hijos que somos para servirte, adorarte y llevar una vida en santidad. Gracias por cada momento en que tú no quitas tu mano para protección y para proveernos, tanto de lo físico como de lo espiritual. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias porque tú sigues amándonos, a pesar de que a veces no somos
como quisiéramos ser. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.